Estoy saliendo con la mamá de mi amigo del colegio. Me dijo que está embarazada y que el bebé podría ser mío. No sé ni cómo empezar a escribir esto, pero necesito sacarlo o creo que voy a explotar. Mi vida, tal como la conocía, probablemente se terminó hace una hora. Y todo es culpa mía. Mi mejor amigo, llamémoslo David, y yo somos inseparables desde la secundaria. Somos ese tipo de amigos que son más que hermanos. He pasado más noches en su casa que en la mía. Conozco a su familia como a la mía. A su padre, Roberto, un tipo serio, siempre trabajando. Y a su madre, Elena. Elena siempre fue amable, la clase de madre que te prepara comida y bromea contigo. El matrimonio de ellos siempre fue complicado. David y yo lo sabíamos, aunque nunca hablábamos mucho de eso. Eran más compañeros de piso que esposos. Hace unos 8 meses, finalmente tomaron la decisión de separarse. Fue una separación civilizada, o eso dijeron. Acordaron seguir viviendo en la misma casa por temas económicos, la hipoteca, ya saben. David estaba en la universidad, y esto parecía lo más estable para él. Dormían en habitaciones separadas, vidas separadas, pero bajo el mismo techo. Yo seguía yendo a la casa todo el tiempo a ver a David. Pero él empezó a salir con una chica nueva, pasaba mucho tiempo fuera, y yo, estúpidamente, empecé a quedarme hablando con Elena. Al principio era inocente, de verdad. Ella me contaba lo sola que se sentía, lo invisible que era para Roberto. Yo la escuchaba. Es una mujer atractiva, y la soledad la hacía parecer vulnerable. Hace 4 meses pasó. David estaba en casa de su novia. Roberto estaba en un viaje de trabajo. Yo pasé a buscar algo que David me había prestado. Elena y yo empezamos a hablar. Abrimos una botella de vino. Y simplemente sucedió. Fue un error colosal, tóxico, y lo sabíamos. Nos dijimos que nunca más volvería a pasar. Pero volvió a pasar. Y otra vez. Se convirtió en nuestro secreto enfermo. Me sentía poderoso, deseado, y al mismo tiempo me sentía como la peor basura del planeta. Cada vez que saludaba a David, sentía que la culpa me quemaba el estómago. Cada vez que Roberto me daba la mano, solo podía pensar en que me estaba acostando con su esposa en su propia casa. Hoy, Elena me pidió que nos viéramos en un café, lejos de todo. Estaba pálida, no podía dejar de mover las manos. Me dijo que tenía un retraso. Se hizo una prueba esa mañana. Positivo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Un bebé. Iba a tener un bebé con la madre de mi mejor amigo. Pero antes de que pudiera procesar esa pesadilla, ella soltó la segunda bomba. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que el bebé podría no ser mío. Le pregunté cómo era posible y me lo confesó. Hace unas 3 semanas, en un intento desesperado y patético por salvar lo que quedaba de su matrimonio, o quizás solo por la costumbre, tuvo una recaída. Se acostó con Roberto, una sola vez, así que aquí estoy, atrapado en la mentira más grande de mi vida. La mujer con la que estoy teniendo una aventura, la madre de mi mejor amigo, está embarazada, y el padre soy yo, o es su esposo, el hombre al que ambos hemos estado traicionando. Elena está aterrada. Me ruega que no diga nada, que ella necesita tiempo para manejarlo. Sé lo que eso significa. Quiere que el problema simplemente sea de Roberto, pero no puedo respirar. Siento que estoy parado sobre una mina terrestre. David. ¿Qué le diré a David? Esta no es una verdad que puedas confesar. Esta es una verdad que destruye familias enteras. Y yo la inicié. Actualización. 1. Han pasado 3 días desde que Elena me dijo lo del embarazo. 3 días que han parecido 3 años. No he dormido. Cada vez que cierro los ojos, veo la cara de David, mi mejor amigo, riéndose. Y luego veo la cara de su padre, Roberto, mirándome con decepción. Leí muchos de los comentarios que dejaron en mi publicación original. La gente me llama de todo. Monstruo, basura, el peor amigo de la historia. No puedo discutir con ninguno de ustedes. Tienen toda la razón. No escribí esto buscando que alguien me dijera que estaba bien. Escribí esto porque siento que el pecho se me va a partir en 2. No busco el perdón de nadie, porque sé que lo que hice es imperdonable. Pasé esos 3 días en un estado de pánico absoluto. Apagué mi teléfono. No quería hablar con Elena. No quería que me diera más detalles, no quería saber si ya tenía un plan. Cada vez que el teléfono vibraba, saltaba, pensando que era ella, o peor, David. Mi plan era simple: desaparecer, fingir una enfermedad, una crisis familiar, cualquier cosa que me mantuviera alejado de esa casa. Necesitaba tiempo para pensar, aunque no tenía ni idea de qué pensar. ¿Qué haces? ¿Le dices a tu mejor amigo que podría ser el padre de su nuevo hermano? ¿Que has estado traicionándolo con su madre durante meses? Pero el universo tiene una forma muy cruel de hacerte enfrentar las cosas. Ayer no pude más y encendí el teléfono. Tenía 14 llamadas perdidas de David. Mi corazón se detuvo. Pensé, ya lo sabes, se acabó. Mi estómago se convirtió en un nudo de hielo. Pero antes de que pudiera apagarlo de nuevo,
El teléfono sonó. Era él. Contesté con la voz temblando, pero David no sonaba furioso. Sonaba normal, preocupado. Me preguntó dónde diablos me había metido, que estaba preocupado por mí. Le mentí. Le dije que había tenido un problema estomacal terrible, que estaba enfermo, y él, siendo el buen amigo que es, se lo creyó. Y entonces dijo las palabras que casi me hacen vomitar allí mismo. Me dijo que sus padres estaban pasando por un momento difícil, más de lo normal, que la tensión en la casa era horrible, y que había decidido hacer una cena familiar esa noche. Una cena como en los viejos tiempos. Y quería que yo fuera. Textualmente me dijo: «Hermano, tienes que venir. Eres familia. Quizás si te ven, se animen un poco». ¿Entienden la ironía? ¿El nivel de tortura que esa simple invitación representaba? Él quería usarme a mí, al cáncer que estaba pudriendo su familia desde adentro, como una especie de medicina. Yo era la última persona en la tierra que debía poner un pie en esa casa. Quería gritar que no, que me estaba muriendo, que mi coche había explotado, pero no podía. Negarme a algo así, después de haber estado desaparecido, solo habría levantado más sospechas. Así que, con la boca seca, le dije que claro, que me sentía un poco mejor y que estaría allí. Conduje hasta su casa sintiendo que iba a mi propia ejecución. Cada calle que tomaba, cada semáforo, era un recordatorio de todas las veces que había hecho ese mismo camino para ver a mi amigo, y todas las veces recientes que lo había hecho para traicionarlo. Estacioné el auto a una cuadra de distancia, solo para poder caminar y tratar de respirar. Me temblaban las manos. Me sentía pálido, enfermo. Toqué el timbre. Fue Elena quien abrió la puerta. El segundo que nuestros ojos se encontraron fue el peor momento de mi vida hasta ahora. Vi pánico puro en su cara, terror. Ella no sabía que David me había invitado. Pude ver cómo se le drenaba el color de la cara, cómo sus labios se separaban pero no emitían ningún sonido. Fue solo un segundo, pero nos dijimos todo en esa mirada. Le dije: «No sé qué hacer». Y ella me respondió: «¿Por qué estás aquí?». Entonces David gritó desde la sala de estar: «Hermano, pasa. Estamos en la cocina». Elena se recompuso, o al menos lo intentó. Dio un paso a un lado sin mirarme, y yo entré en la casa que había sido mi segundo hogar. El olor era el de siempre, el pollo asado de Elena. Un olor que siempre había asociado con la comodidad, con la seguridad. Esa noche me revolvió el estómago. David me abrazó fuerte, dándome palmadas en la espalda. Estaba feliz de verme, tan inocente, tan ajeno a la víbora que acababa de meter en su casa. Y entonces vi a Roberto. Estaba sentado en la mesa de la cocina, leyendo el periódico, con un vaso de algo oscuro al lado. Levantó la vista cuando entré. No sonrió, solo me miró. Una mirada larga, fría, evaluadora. Asintió una vez. «Hola», dijo, y volvió a su periódico. La paranoia me golpeó al instante. ¿Sabía algo? ¿Sospechaba? ¿O simplemente estaba de mal humor por su matrimonio fallido? Nos sentamos a la mesa. David a mi lado, Elena frente a mí y Roberto en la cabecera. La silla entre Elena y Roberto estaba vacía. La distancia entre ellos era un abismo. La cena fue una tortura psicológica. David hablaba sin parar, tratando de llenar el silencio sepulcral. Hablaba de la universidad, de su novia, de un viaje que quería que hiciéramos en el verano. Yo solo asentía y hacía ruidos de afirmación. No podía tragar. Cada bocado de pollo sabía a cartón y culpa. Sentía el sudor frío corriéndome por la nuca. Elena no comía. Solo movía la comida por el plato con el tenedor. En un momento, el tenedor se le resbaló de las manos y golpeó el plato con un ruido metálico que sonó como un disparo en el silencio. Los dos saltamos. Roberto bajó el periódico lentamente. La miró y dijo: «Elena, calma. Es solo un tenedor». Pero su voz no era amable. Era cortante y yo no podía dejar de mirar. Miraba a Elena, a su vientre, aunque sabía que era imposible ver nada. Miraba a Roberto, tratando de descifrar su expresión. Miraba a David, y sentía ganas de llorar por lo que le estaba haciendo. Entonces Roberto dejó el periódico a un lado, se sirvió más bebida, y me miró, fijamente. Me preguntó por mi trabajo, me preguntó por mi familia. Eran preguntas normales, pero su tono se sentía como un interrogatorio. Cada respuesta que daba me sonaba a mentira. Sentía que él podía ver a través de mí, que sabía exactamente el tipo de persona que tenía sentada en su mesa. La peor parte llegó al final. David, en su intento desesperado por crear un momento familiar, levantó su vaso de agua. Dijo: «Hagamos un brindis». «Papá, di algo». Roberto suspiró. Parecía cansado. Levantó su vaso. No me miró a mí. Miró el espacio vacío entre él y Elena. Y dijo: «Por la familia, por la lealtad y por darse cuenta de la verdad, aunque duela. Brindamos». El borde de mi vaso golpeó mis dientes porque mi mano no paraba de temblar. El agua sabía amarga. ¿La verdad? ¿A qué verdad se refería? ¿Era una indirecta? ¿Era una confesión? ¿O solo era yo volviéndome loco? No pude más. Puse los cubiertos en el plato.
El ruido fue demasiado fuerte. Me puse de pie de golpe. Lo siento, dije. Me siento muy mal. Debe ser el estómago. De verdad, necesito irme. La cara de David se llenó de preocupación genuina. ¿Estás bien, hermano? Estás pálido como un muerto. Elena no levantó la mirada del plato. Roberto sí. Él me miró, impasible, mientras yo me disculpaba y retrocedía hacia la puerta. No me dijo adiós, solo me observó. Salí de la casa y apenas llegué al césped antes de doblarme y vomitar todo el pollo y la culpa. Me quedé allí, apoyado en mi auto, temblando en el aire frío de la noche. La cena no había sido una tortura. Había sido un aviso, o tal vez solo mi conciencia gritándome. No había ninguna duda en mi mente. Esto se iba a derrumbar. Y lo que vi esa noche, la frialdad de Roberto y el pánico de Elena, me hizo darme cuenta de que el colapso iba a ser mucho peor de lo que jamás imaginé. Actualización 2. Pasé los siguientes 2 días encerrado en mi apartamento, hecho un ovillo de pura ansiedad. Apagué el teléfono. No podía trabajar, no podía comer. La culpa por la cena era sofocante, pero era peor el miedo a lo que vendría después. La mirada de Roberto, su brindis por la verdad. Sabía que él sospechaba algo profundo, y yo me había metido voluntariamente en la boca del lobo. Muchos de ustedes en los comentarios me están diciendo que soy un cobarde por haber huido de la cena, que debí enfrentar la situación, pero la verdad es que yo no tengo la capacidad de enfrentar esto. Lo que hice fue tan monstruoso que mi único instinto es esconderme. Quería que el mundo se detuviera. Necesitaba que Elena se encargara de esto, que me dijera que Roberto se había olvidado del asunto, que todo volvía a la normalidad. Pero yo sabía que eso no pasaría. La normalidad se había acabado para siempre en el momento en que crucé esa línea. Ayer por la tarde, tocaron a mi puerta. No fue un golpe suave. Sonaron como si la policía intentara derribarla. Mi corazón dio un vuelco tan violento que me dolió el pecho. Me quedé inmóvil, sin respirar, rezando para que quien fuera se largara. Pero los golpes se intensificaron, frenéticos, desesperados. Y entonces mi teléfono, aunque estaba en silencio, vibró sobre la mesa. Un mensaje de texto. Era Elena. Abre la puerta. Sé que estás ahí. Abre ahora mismo. Fui hacia la puerta como un sonámbulo. Sabía que este era el momento. Abrí. Elena no parecía la misma mujer de la cena. Estaba destrozada. Tenía los ojos hinchados y rojos de tanto llorar, el pelo revuelto, y ni siquiera se había molestado en quitarse el pijama. Se metió en mi apartamento empujándome a un lado y cerró la puerta de un golpe. Empezó a caminar en círculos por mi sala, hiperventilando, agarrándose la cabeza con las manos. Intenté calmarla, preguntarle qué pasaba, pero solo emitía sonidos ahogados. Finalmente, se detuvo y me miró con una expresión de puro terror. Roberto. Roberto lo sabe. Me quedé helado. ¿Lo sabe? ¿Sabe lo de nosotros? Ella negó con la cabeza, impaciente. No, no lo de nosotros, es peor. Me dijo que la mañana después de la cena, Roberto la sentó. Con una frialdad que la aterró, le dijo que su matrimonio no era solo una separación, era una farsa. Le dijo que él era muchas cosas, pero no estúpido. Le dijo que esa famosa recaída que tuvieron hace unas semanas, la que podría haberla embarazado, le pareció forzada, un intento desesperado de ella por conseguir algo. Y entonces le soltó la bomba. Roberto le dijo que él no iba a asumir la responsabilidad de nada, que no creía que ese bebé fuera suyo, y que iba a exigir una prueba de paternidad prenatal tan pronto como fuera médicamente posible. Sentí que el aire me faltaba. Una prueba de paternidad. Ya no era un quizás. Ya no era un podríamos. Íbamos a saber la verdad, científicamente. Y si ese bebé era mío, Roberto lo sabría. Y si lo sabía Roberto, lo sabría David. Elena se derrumbó. Se arrodilló en mi suelo y empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de pánico. Me dijo que si el bebé no era de Roberto, él la destruiría, la echaría de la casa, la dejaría sin un centavo. Que David, su propio hijo, la odiaría para siempre. Y entonces, en medio de sus sollozos, vi cómo su expresión cambiaba. Dejó de llorar y me miró fijamente. Se puso de pie. Su pánico se estaba transformando en algo más feo, más calculador. Me agarró por los brazos, sus uñas clavándose en mi piel. Me dijo, «Tienes que ayudarme. Tienes que mentir». Le pregunté qué quería decir. «¿Qué mentira?» Elena me explicó su plan. Dijo que si Roberto me confrontaba, yo tenía que negarlo todo. No todo. Tenía que admitir que pasó algo, pero solo una vez. Una sola noche. Que ambos estábamos borrachos. Que yo me había aprovechado de su soledad. Que fue un error horrible. Una estupidez de una noche. Y que el embarazo no podía ser mío por las fechas. Me estaba pidiendo que me echara la culpa de haberla seducido, para ella poder parecer la víctima. Y al mismo tiempo, negar que la relación fuera lo suficientemente larga como para coincidir con el embarazo. La miré, asqueado.
En ese momento, toda la atracción que pude haber sentido por ella se evaporó, se convirtió en cenizas. Ella no estaba asustada por el bebé, ni por mí, ni siquiera por David. Estaba asustada por ella misma. Estaba dispuesta a sacrificarme a mí, a mentirle a su esposo sobre una agresión. Todo para salvar su pellejo. Era una manipuladora. Le dije que no. Se lo dije en voz baja, que no podía, que ya estábamos hundidos en una mentira, y que construir otra mentira, una tan horrible, solo haría que la explosión fuera peor. Le dije que lo único que podíamos hacer era esperar la prueba y enfrentar la verdad, fuera cual fuera. Elena me soltó los brazos como si yo quemara. Su cara se endureció. El miedo desapareció por completo y fue reemplazado por un frío que me heló la sangre. Me miró como si yo fuera un insecto, como si fuera la cosa más inútil que había visto en su vida. Se acercó a la puerta. No dijo adiós. Solo se detuvo con la mano en el pomo y sin mirarme dijo: «Eres un cobarde. Si no vas a protegerme, entonces no me sirves para nada». Abrió la puerta y se fue, dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé parado en medio de mi sala, completamente solo. El pánico que sentía antes no era nada comparado con esto. Ya no le tenía miedo a Roberto, le tenía miedo a Elena. He acorralado a una animal desesperada, y me acaba de dejar claro que si yo no era parte de su solución, me iba a convertir en parte de su problema. Y no tengo ni la menor idea de cuál será su próximo movimiento. Actualización 3. El portazo de Elena resonó en mi apartamento durante horas. Fue el sonido de una celda cerrándose. Me quedé exactamente donde ella me dejó, en medio de mi sala, sintiendo cómo el pánico se transformaba en algo mucho peor. La certeza de la ruina inminente. Ella me había llamado cobarde y tenía razón, pero lo que no entendí en ese momento es que un cobarde acorralado es peligroso y una manipuladora acorralada lo es aún más. Yo me había negado a ser su escudo, así que ella había decidido convertirme en su espada, en el arma que usaría para defenderse. Pasé las siguientes 24 horas en el peor limbo de mi vida. Sabía que ella iba a actuar. Sabía que no se quedaría esperando la prueba de paternidad que la expondría. Su único movimiento era controlar la narrativa. Tenía que llegar a David primero. Tenía que envenenar el pozo antes de que alguien más pudiera beber de él. Y yo, paralizado por la culpa, no hice nada. ¿Qué podía hacer? ¿Llamar a David? ¿Mandarle un mensaje? Me senté con el teléfono en la mano durante horas. Escribí y borré el mismo texto 100 veces. «David, necesito hablar contigo. Es sobre tu madre. Es urgente. ¿Cómo puedes enviar eso? ¿Cómo puedes destruir la vida de tu mejor amigo con un mensaje de texto?» Cada borrador sonaba más monstruoso que el anterior. Pensé en ir a su casa, en interceptarlo antes de que Elena hablara con él. Pero, ¿decirle qué? ¿Que su madre es una mentirosa y que yo soy un traidor? No había forma de ganar. Mi silencio fue mi condena. Anoche la espera terminó. Mi teléfono vibró sobre la mesa. No era una llamada. Era un mensaje de texto. Mi corazón se detuvo. Pensé que era David, pero el nombre en la pantalla era el de Elena. No sé por qué lo abrí. Supongo que una parte de mí necesitaba ver el hacha antes de que cayera sobre mi cuello. El mensaje era corto, frío y absolutamente brutal. No tenía ninguna de la histeria de la última vez que la vi. Era la calma de alguien que acaba de prenderle fuego a una casa y se sienta a verla arder. El texto decía: «Ya no tienes que preocuparte por cómo decírselo. Acabo de tener la conversación más difícil de mi vida con mi hijo». Le conté todo. Sentí que el estómago se me caía a los pies. ¿Todo? Pero el mensaje continuaba. Le conté cómo te aprovechaste de mi vulnerabilidad. Cómo confundiste mi amabilidad con una invitación. Le expliqué cómo un hombre mayor, obsesionado, puede acosar a una mujer sola y deprimida hasta que comete un error. Un error terrible. Está destrozado, por supuesto. Pero él entiende. Y va a proteger a su madre, leí el mensaje. Y lo volví a leer. Y otra vez. Las palabras no tenían sentido. ¿Obsesionado? ¿Acosar? ¿Aprovecharme? Ella había reescrito toda nuestra aventura sórdida, convirtiéndola en un crimen. Había borrado su propia participación, su propia agencia, y me había pintado a mí como un depredador. El depredador que se aprovechó de la mama de su mejor amigo. Me di cuenta de lo que había hecho. Era un movimiento de ajedrez brillante y malvado. Al admitir un error bajo la apariencia de haber sido una víctima, se ganaba la simpatía de David. Lo convertía en su protector, y me convertía a mí, el traidor, en el único villano de la historia. Ella no solo había envenenado el pozo, había dinamitado todo el acuífero. Mi teléfono se quedó en silencio. No hubo mensajes de David, no hubo llamadas furiosas, solo silencio. Y eso era lo más aterrador. Él no iba a llamarme gritando. Él no me estaba dando la oportunidad de explicarme. Estaba digiriendo la versión de su madre. Estaba cargando el arma que ella le acababa de entregar. Sabía que no podía esconderme más. Sabía que él vendría.
Pero ahora no vendría a confrontar a un amigo que cometió un error horrible. Vendrían a enfrentar a un monstruo que había atacado a su familia. Y yo, el cobarde, me había quedado sin nada que decir. Ella había hablado primero. Y en esta guerra, la primera versión de la historia es la única que importa. Actualización 4. No sé cuánto tiempo pasó. Horas. Quizás un día. El mensaje de Elena fue como una sentencia de muerte. Me quedé en el sofá mirando el teléfono, esperando la explosión. Cada auto que pasaba por la calle, cada puerta que se cerraba en el pasillo del edificio, me hacía saltar. Me sentía como un animal en una trampa, esperando que el cazador viniera a acabar conmigo. Los comentarios de mi última publicación no ayudaban. Muchos de ustedes predijeron esto. Me dijeron que ella me sacrificaría, y ustedes tenían razón. Yo subestimé su instinto de supervivencia, y entonces sucedió. No fue un golpe en la puerta, fue el sonido del timbre. Una sola vez. Firme, tranquilo, deliberado. No era el pánico de Elena, no era la furia de un hombre traicionado. Era algo peor. Era calma. Era el sonido de alguien que ha venido a hacer un trabajo sucio y no tiene prisa. Me levanté. Mis piernas eran de plomo. Caminé hacia la puerta. Y por una fracción de segundo, una parte estúpida de mi cerebro pensó en no abrir. En esconderme. ¿Pero de qué serviría? Solo retrasaría lo inevitable. Giré la cerradura. El clic sonó como un disparo en el silencio de mi apartamento. Abrí la puerta. Era David. No estaba llorando. No estaba rojo de ira. Estaba pálido. Tan pálido que parecía enfermo. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, como si no hubiera dormido en días. Y sus ojos. Esos eran los ojos de un extraño. La calidez, la hermandad, las décadas de chistes internos y confianza mutua. Todo se había ido. Lo que me miraba era un vacío helado, lleno de un asco tan profundo que me hizo retroceder físicamente. Intenté hablar. Mi voz salió como un graznido. «David, David, por favor». Él levantó una mano, una sola mano. Y yo me callé, no entró. Se quedó en el umbral, como si el aire de mi apartamento pudiera contaminarlo, y empezó a hablar. Su voz era baja, monótona, temblando no de tristeza, sino de un odio controlado. Me dijo, «Mi madre me lo contó todo». Yo abrí la boca. Intenté decir, «No es lo que crees». «Ella te está mintiendo». Él me cortó. No me preguntó nada. No estaba allí para una conversación. Estaba allí para un veredicto. Me dijo, «Me contó cómo te obsesionaste, cómo usaste su soledad, cómo usaste el divorcio, cómo usaste el hecho de que mi padre ya no la veía para meterte en su cabeza. Me dijo que estaba deprimida, que estaba vulnerable, y que tú, la persona que yo llamaba hermano, la persona que comía en nuestra mesa, la presionaste, la acosaste. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. La narrativa de Elena era perfecta. Ella no solo había limpiado su nombre, me había convertido en un depredador. Intenté defenderme. «David, te juro que no fue así. Fue mutuo. Ella quería esto tanto como yo». En el momento en que las palabras salieron de mi boca, supe que había cometido un error fatal. La cara de David se crispó. El asco se convirtió en una furia fría. Me dijo, «Y ahora la culpas a ella. Eres increíble. Incluso ahora, sigues mintiendo. Sigues tratando de hacerla ver como la mala». Mi madre cometió un error. Su único error fue pensar que eras una buena persona. Su error fue dejarte entrar. Yo negaba con la cabeza. Llorando. No podía parar de llorar. Las lágrimas se sentían calientes y sucias. Esto no estaba pasando, le supliqué. «Por favor, David, ¿me conoces? Me conoces desde que teníamos 10 años. ¿De verdad crees que yo haría algo así? ¿De verdad crees que soy esa clase de monstruo?» Él me miró fijamente, y lo que dijo me rompió por completo. Dijo, «Yo creía que te conocía». Ese es mi error, pero el hombre que conocía nunca se habría acostado con la madre de su mejor amigo. Punto. El resto, el acoso, la obsesión, no me sorprende. Demuestra la clase de basura que eres en realidad. No había argumento contra eso. La verdad de la aventura era tan tóxica que todas las mentiras que Elena le había añadido encima parecían creíbles. Era el fruto del árbol envenenado. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo algo. Luego respiró hondo, me dijo, «Mi familia está destruida. Mi padre se va. Mi madre está hecha pedazos. Y tú lo hiciste», le dije, «David, por favor, no me hagas esto». Él me miró por última vez y me dijo, «No quiero volver a ver tu cara. Nunca. No quiero recibir tus llamadas. No quiero recibir tus mensajes. Si te veo en la calle, voy a cruzar al otro lado. Para mí, desde este segundo, estás muerto». Se dio la vuelta. No corrió. No dio un portazo. Simplemente caminó por el pasillo y desapareció en el ascensor. Cerré la puerta. Me deslicé por ella hasta que me senté en el suelo. Había perdido a mi mejor amigo. Había perdido al único hermano que he tenido. Y lo peor de todo es que ni siquiera importa de quién es el bebé. La prueba de paternidad que viene, la verdad que Roberto está buscando, ya no puede salvarme. Elena ya había ganado.
Ella usó mi traición como escudo, y la amistad que yo tenía con su hijo fue el costo. He sido borrado de la vida de la única persona que me importaba, y todo es por mi culpa. Actualización 5. Han pasado casi 2 semanas desde que David me borró de su vida. 2 semanas de un silencio absoluto. Un vacío que era más ruidoso que cualquier grito. Viví en una niebla gris. Sabía que la fecha de la prueba de paternidad prenatal se acercaba. No era mi prueba, pero de alguna manera se sentía como mi sentencia. Sabía que el resultado lo cambiaría todo, pero no tenía ni idea de cómo. Ayer por la mañana recibí un correo electrónico. No era de Elena ni de David, era de Roberto. El mensaje era corto, frío y directo. Me citaba en su casa, hoy, a las 10 de la mañana. Dijo que los resultados habían llegado y que era obligatorio que yo estuviera presente. No fue una petición, fue una orden. Conduje hasta esa casa por la que sería sin duda la última vez. Me sentía como un fantasma volviendo a la escena de su muerte. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Empujé la puerta y entré. Estaban todos en la sala de estar, sentados lo más lejos posible unos de otros. David estaba en un sillón individual, dándole la espalda a la habitación, mirando fijamente por la ventana. Su cuerpo estaba tenso. Elena estaba en el sofá, pálida como un papel, mordiéndose la cutícula del pulgar hasta sangrar. Roberto estaba de pie junto a la chimenea, sosteniendo un sobre blanco de aspecto oficial. El aire era tan denso y frío que costaba respirar. Era un funeral, y el cadáver era la familia que yo había ayudado a matar. Roberto no me saludó, solo me señaló un asiento vacío al otro lado de la habitación. Me senté. El silencio era total, roto solo por el sonido áspero de Elena mordiéndose la uña. Roberto miró el sobre en su mano durante un largo, largo rato. Luego levantó la vista, pero no miró a Elena. Me miró a mí. Su voz era mortalmente tranquila. Dijo, he estado esperando esto. Quería la verdad, sin importar el costo. Abrió el sobre, sacó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas. Yo dejé de respirar. David, al oír el papel, se giró lentamente desde la ventana. Su cara era una máscara de piedra. Roberto bajó la hoja. Su expresión era ilegible. Miró a Elena. Felicidades, Elena. Es tuyo. El bebé es 100% mío. Vi cómo la tensión abandonaba el cuerpo de Elena. Soltó un suspiro tan profundo que fue casi un sollozo. Una pequeña, temblorosa sonrisa de alivio puro se dibujó en su cara. Cerró los ojos, como si acabara de despertar de una pesadilla. Pude ver exactamente lo que estaba pensando. Me salvé. Estoy a salvo. Pero Roberto no había terminado. Su voz cortó el aire. ¿Creíste que eso te salvaba? La sonrisa de Elena se congeló. Roberto la miró, por primera vez, con el mismo asco helado que yo había visto en David hacía 2 semanas. ¿Creíste que la paternidad era el problema? El problema, Elena, es que no importaba. El problema es que mientras yo estaba en mi habitación intentando averiguar cómo salvar algo de este matrimonio, tú te estabas acostando con el mejor amigo de tu hijo. En mi casa. Elena empezó a temblar. Roberto, El problema, continuó él, arrugando el papel en su puño, es que estabas tan dispuesta a mentir sobre este embarazo que hiciste que este hombre, dijo señalándome, creyera que podía ser el padre. Y el problema, Elena, el verdadero problema, es que cuando te viste acorralada, le mentiste a tu propio hijo. En ese momento, David se puso de pie. Su cara ya no era de piedra, estaba rota. Miró a su madre, y su voz fue apenas un susurro. ¿Le mentiste? Elena se deshizo. Empezó a llorar, pero David la interrumpió. ¿Le mentiste sobre el acoso? ¿Él no te hizo nada? Elena solo podía sollozar. David, yo lo hice para protegerte, yo no quería que... David soltó un sonido que nunca olvidaré. Fue una mezcla de risa y llanto. ¿Protegerme? Me hiciste odiarlo. Me convertiste en un monstruo. Me hiciste darle la espalda al único hermano que he tenido. Roberto se acercó a la puerta. Se acabó, Elena. Quiero el divorcio. Y quiero que salgas de esta casa. Elena se arrojó al suelo, literalmente. Se agarró a la pierna del pantalón de Roberto. Roberto, por favor, es tu bebé. ¡Es tu bebé! Roberto se la quitó de encima sin mirarla. Sí, es mi bebé. Y crecerá sabiendo exactamente la clase de persona que es su madre. Luego miró a David, que estaba inmóvil mirando sus manos. Dijo, hijo, voy a casa de tu abuelo. ¿Puedes venir conmigo? David no lo dudó ni un segundo. Ni siquiera miró a su madre, que sollozaba en el suelo. Caminó directamente hacia su padre. Roberto puso una mano en el hombro de su hijo. Los dos caminaron hacia la puerta principal. David se detuvo un momento en el umbral. Me miró, una última vez. No había disculpa en sus ojos. No había perdón. No había nada. Solo un vacío infinito. Luego se fue. Me quedé solo en la sala con Elena. Ella seguía en el suelo, llorando histéricamente. Yo me levanté, caminé hacia la puerta pasando por su lado.
Salí de esa casa y nunca miré atrás. Supongo que técnicamente fui vindicado. El bebé no era mío, pero qué victoria tan vacía. Nunca más volví a saber de ninguno de ellos. Perdí a mi mejor amigo para siempre. Roberto perdió su matrimonio. David perdió a su madre y a su amigo. Y Elena, ella lo perdió todo. Su esposo, su hijo, su hogar, todo por las mentiras que construyó sobre la verdad podrida de lo que hicimos. Gracias por escuchar mi historia. No hay una moraleja fácil aquí. Supongo que al final, la verdad sí te hace libre. Pero a veces, te libera quemando todo tu mundo hasta los cimientos. Espero que se suscriban para más historias.